aspectos de la vida de Jesús con la ayuda de la teología de Santo Tomás, que a su vez retoma la de los padres de la Iglesia. Hemos visto que la persona divina de Jesús es una, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, que es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Como hombre apareció, fue bautizado, inició su vida pública, enseñó en la sinagoga, ya lo hemos visto, y después padeció por nosotros y resucitó y envió el Espíritu Santo. Ahora veamos algunos aspectos de la enseñanza de Jesús, que es lo que decía él. En la tercera parte de la Summa de Teología, Santo Tomás se pregunta acerca de la enseñanza de Cristo en la cuestión 42. Y lo primero que se pregunta es por qué Cristo les predicó a los judíos y por qué no les predicó también a los paganos, a los gentiles. En Mateo, en el Evangelio según San Mateo 15, dice: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por consiguiente, conclusión de Santo Tomás, Cristo no debió predicar a los gentiles, o sea, él fue enviado por el Padre directamente a evangelizar, a anunciar la buena noticia a la casa de Israel, porque era el pueblo que Dios había elegido para preparar su venida. Fue conveniente que la predicación de Cristo, tanto la personal como la hecha por los apóstoles, se dirigiese al principio solamente a los judíos. Primero, para mostrar que con su venida se cumplían las antiguas promesas hechas a los judíos y no a los gentiles. Dios le había hablado a los judíos, no le había hablado a los paganos. Todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Dios habló. Y lo que dijo era que estaba preparando al Mesías, que les iba a enviar un Salvador. De donde el apóstol San Pablo, que también era judío y seguía la antigua ley muy estrictamente, como él la entendía, en la carta a los Romanos escribe: digo que Cristo fue ministro de la circuncisión, es decir, apóstol y predicador de los judíos, en honor a la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, es decir, para confirmar que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento era verdad. Segundo, para demostrar que su venida procedía de Dios, pues como se dice en la carta a los Romanos 13, las cosas que provienen de Dios están en orden. Este orden debido exigía que la doctrina de Cristo fuese propuesta primeramente a los judíos, que estaban más cerca de Dios por la fe y por el culto a un solo Dios, y que por medio de ellos se transmitiese a los gentiles. ¿Sí? Los judíos tenían la palabra de Dios y rendían culto a un solo Dios, al Dios verdadero. Y por eso es claro que Cristo fue enviado para hablarle a los que estaban más cerca de Dios, para que recibieran mejor el mensaje, porque estaban más preparados. Pero esto no quiere decir que todos reaccionaron de la misma manera
efectivamente, los apóstoles lo siguieron, muchos discípulos lo siguieron, pero otros no, especialmente los jefes del pueblo, porque Jesús hacía un efecto muy grande con su presencia en todo el pueblo de Israel. Y los jefes, como suele suceder, si no son muy rectos, se desvían. Y en este caso se desviaron de la verdad, del mensaje de Cristo, no tanto porque no entendieron que era verdad lo que decía la Escritura, porque eso lo podían entender, sino porque no querían que Jesús fuese ahora el jefe, el rey. Y por eso lo hicieron matar, engañaron a los romanos, que tenían la autoridad efectiva, y los romanos, Pilato por debilidad, condenó al inocente y liberó al culpable, que fue un pecado muy grave el de Pilato, porque obró profundamente contra la razón y además contra la cultura de su propio pueblo romano, que se vanagloriaba de ser justo y de dar todas las garantías para que el acusado se defienda, etc. Aquí también lo hicieron, pero fue una parodia, porque después Pilato no ejerció la autoridad, se dejó influenciar por lo que querían estos que estaban contra Jesús. Entonces, el orden debido exigía que los que están más cerca de Dios por la fe y por el culto de un solo Dios, que por medio de ellos se transmitiese a los gentiles, así como también en la jerarquía celestial las iluminaciones divinas llegan a los ángeles inferiores mediante los superiores. Esto dice Dionisio, es decir, que Dios ilumina primero a los que están más cerca de él y después transmite la luz. Y así sucedía con el pueblo judío, estaba más cerca de Dios porque era el pueblo elegido por Dios. Entonces, a través de él tenía que llegar la fe a todos. Y así fue, porque los apóstoles que fueron por todo el mundo eran los primeros discípulos de Jesús y eran judíos. Por esto, comentando las palabras de San Mateo 15, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice San Jerónimo. No dice con esto que no haya sido enviado a los gentiles, sino que primero lo ha sido a Israel. De donde también en el profeta Isaías 66 se lee: de los que se hayan salvado, es decir, de los judíos, enviaré a los gentiles y les anunciarán mi gloria. En tercer lugar, para quitar a los judíos la ocasión de calumniarlo. Por esto, comentando el pasaje de Mateo 10, no toméis el camino de los gentiles, dice Jerónimo, convenía que la venida de Cristo se anunciase primero a los judíos, para que no tuviesen la excusa justificada de decir que ellos rechazaron al Señor porque envió sus apóstoles a los gentiles y a los samaritanos. Es decir, si los judíos hubiesen observado que Jesús mandaba a los apóstoles, que también eran judíos, no a los judíos, sino a los demás, hubiesen dicho, evidentemente, su mensaje no es verdad. Porque las Escrituras hablan claro. Profetizan al Mesías. Cuarto, mediante la victoria de la cruz, mereció el poder y el dominio sobre las gentes. O sea, él era el rey de Israel, porque
era judío, pero era enviado por Dios. Y era Dios. Por la pasión mereció ser enviado y ser el rey de todos los hombres, también de los paganos, de los gentiles, que no conocían el verdadero Dios. Por eso se dice en el Apocalipsis: al que venciere le daré potestad sobre la gente, como yo la recibí de mi Padre. Y en Filipenses 2 se dice que por haberse hecho obediente hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua lo confiese. Y este es el motivo de que antes de la pasión no quisiese predicar su doctrina a los gentiles, mientras que después de su pasión dijo a sus discípulos: yendo, enseñad a todas las gentes. Por esto, como se lee en Juan 12, cuando próxima la pasión algunos gentiles quieren ver a Jesús, responde: si el grano de trigo que cae en tierra no muere, permanece solo, pero si muere, da mucho fruto. En el Evangelio de Juan 12, 20. Había unos griegos de los que subían a honrar a Dios en la solemnidad. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, deseamos ver a Jesús. Viene Felipe y se lo dice a Andrés, y vienen Andrés y Felipe y se lo dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, mas si muere da mucho fruto. Santo Tomás, que conoce muy bien las Sagradas Escrituras, junto con los padres de la Iglesia, los cuales sigue, percibe el significado profundo, uno de los significados profundos de este pasaje evangélico, y llama la atención porque había unos griegos que no eran judíos y iban igual a Jerusalén a honrar al Dios verdadero. Quiere decir que lo estaban buscando y que el Dios verdadero se honraba en Jerusalén hasta ese momento. Pero Jesús les dice que todavía no, porque si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Y eso lo dijo a estos judíos en Jerusalén, naturalmente indicando su pasión. O sea que por la pasión, su mensaje, su anuncio iba a llegar a todos. Y que de alguna manera el pecado de que los que no lo siguieron, no le creyeron, lo quisieron matar, iba a servir para la salvación de todos. Como ocasión, no como causa. La causa es siempre Dios mismo, o sea, Dios que estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, como dice San Pablo. Pero porque el pecado nunca puede ser causa de nada bueno. Pero puede ser ocasión, como dijimos antes, del pecado original. O sea, que un pecado puede producir un deterioro tal en las personas que se hagan más humildes, porque hay personas que no cambian si no sufren las consecuencias de sus pecados. Y pueblos también, que no cambian si no sufren las consecuencias de sus pecados. Y en este caso el pecado era la crucifixión de Cristo. Y él mereció esta victoria, o sea, llegar a todos, no solamente a los judíos. De esta manera misteriosa, o sea, con un acto de caridad, que siempre es el mismo acto de caridad por el cual se encarnan, por el cual anuncia el mensaje,
vive con los hombres y finalmente soporta la pasión. Y como dice Agustín, a propósito de estas palabras, asimismo se llamaba grano, que había de ser muerto por la infidelidad de los judíos y multiplicado con la fe de las naciones. Entonces Cristo no fue directamente a evangelizar a los gentiles, pero lo hizo a través de sus discípulos. No supone, en efecto, menor potestad, sino mayor hacer algo por medio de otros y no por sí mismo. Y por esto el poder divino se manifestó en Cristo en grado supremo al otorgar a sus discípulos un poder tan grande para enseñar que gente que no habían oído nada de Cristo se convirtiesen a Él. O sea, por eso les dijo que iban a hacer obras más grandes que Él, porque no porque Él no fuera la causa última, sino porque inmediatamente es más extraordinario que se conviertan estos paganos, que eran politeístas y que ni siquiera tenían la ley del Antiguo Testamento, no cumplían los mandamientos porque no los conocían bien y tenían la mente oscurecida, aunque San Pablo dice que lo podían conocer, cómo obrar, o sea, la ley natural, pero por su pecado tenían la mente oscurecida. La carta de los romanos lo dice claramente, que eran, entre los muchos vicios que tenían, eran homosexuales, después justificaban eso y después no rendían el verdadero culto de Dios, etcétera. Toda esa perversión mental la tenían los gentiles y los judíos no, porque los judíos tenían la ley, sabían cómo había que obrar. Y además Dios les había hablado. Entonces, que se conviertan los paganos es mucho más extraordinario que se conviertan los judíos, porque estaban más lejos de Dios, sobre todo en su mente. Entonces, ahí se ve cómo Cristo no solo tiene Él el poder, porque es el autor de la gracia para convertir a las personas, sino que tiene un poder merecido para hacerlo también a través de otros a modo humano. Y el poder de Cristo en la enseñanza se ve en cuanto a los milagros con que confirmaba su doctrina, en cuanto a la eficacia para persuadir, en cuanto a la autoridad del que habla. El Evangelio según San Marcos dice que hablaba como quien tiene autoridad, o sea que todos se impresionaban cuando hablaba él. Cuando fue a la sinagoga, según San Lucas, también. Todos tenían los ojos fijos en él. Estaban muy atentos porque no era un lenguaje cualquiera. Tenía autoridad. O sea, interiormente percibían que tenía autoridad, o sea, que decía la verdad. En cuanto a la autoridad del que habla, puesto que lo hacía como quien tiene poder sobre la ley cuando decía, yo os digo, o sea, él perfeccionaba o cambiaba la ley, en la ley del Antiguo Testamento promulgada por Dios, la cambiaba él, o sea que no lo podía hacer si no era Dios mismo que lo hacía. Él tenía poder sobre el sábado, por eso curaba en sábado y los otros se escandalizaban. Porque no entendían que el amor que tenía Jesús cuando curaba a los enfermos el sábado era más grande que la ley que él mismo había establecido como Dios para preparar eso.
y también en cuanto a la fuerza de la rectitud que manifestaba en su vida exenta de pecado. O sea, tenía la autoridad de su integridad. Después se introduce el tema del trato que tenía Jesús con los judíos, porque como ya vimos, no era muy tierno en el Evangelio según San Juan, porque les dijo incluso que su padre era el diablo, a estos con los cuales hablaba, ¿no? No a todos, porque también tenía los discípulos. Y se pregunta aquí, si Cristo debía predicar a los judíos sin escandalizarlos. O sea, si era mejor que usar el lenguaje más suave, como se usa ahora, y no decir nada que les pudiera chocar. Y después incluso los mataron, entonces parece que no convenía. Parece que Cristo debió predicar a los judíos sin escandalizarlos. O sea, sin hacerlos reaccionar mal. En cambio está en Isaías 8, que se había profetizado que Cristo sería piedra de tropiezo y piedra de escándalo para las dos casas de Israel, el norte y el sur. Porque a los de Samaria no los consideraban, bueno, entonces que estaban en el medio. Piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. La salvación del pueblo debe preferirse a la paz de cualquier hombre particular, dice Santo Tomás. Y por este motivo, cuando algunos impiden con su maldad la salvación del pueblo, no ha de temer su escándalo el predicador o el doctor, a fin de proveer a la salvación del pueblo. Es decir, el principio es que es todo el pueblo el que tiene que recibir la salvación. Si algunos se oponen, no hay que dejar de enseñar la verdad por estos que se oponen, porque hay que preferir la salvación del pueblo. Pero los escribas, los fariseos y los príncipes, los jefes de los judíos, impedían mucho con su malicia la salvación del pueblo, ya que se oponían a la doctrina de Cristo por la que solamente podía conseguirse la salvación, ya porque con sus costumbres depravadas corrompían también la vida del pueblo. O sea, producían dos efectos negativos. O sea, primero, principalmente se oponían al mensaje de Cristo que anunciaba la verdad, que estaba anunciada en el Antiguo Testamento, que ellos decían sostener. Y después porque daban mal ejemplo, o sea, porque eran hipócritas, lo dicen muchas veces, o sea, que decían una cosa y vivían de otra manera. O sea, no tenían rectitud interior. Y por eso el Señor, a pesar del escándalo, enseñaba públicamente la verdad, que ellos aborrecían y reprendían sus vicios. Por eso en Mateo 15 se lee que cuando los discípulos dijeron al Señor, ¿sabes que los judíos al oír tus palabras se han escandalizado? Les contestó, dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. Es decir, que si él no hablaba así, no solo no iban a alcanzar la salvación los jefes del pueblo, que ya no la alcanzaban porque no querían, sino también todo el pueblo. Y él había venido para esto.
Bueno, esta actitud que está en el Evangelio se reproduce en toda la historia de la humanidad, porque San Agustín también dice, ¿no?, que los cristianos cuando obran hipócritamente, es decir, siguen la letra de la ley pero no tienen la gracia y el amor de Dios, son peores que los judíos. O sea, también los cristianos pueden ser hipócritas, porque es la misma actitud. O sea, es una actitud contraria a la verdad y a la caridad, al amor, por intereses particulares, que pueden ser variables, pero siempre se termina en que el interés particular está por encima del bien común, o sea, del bien del pueblo, que por lo menos es la verdad. Después hay muchos otros bienes, pero antes que nada está la verdad. Y por eso son tan graves todas las herejías que van surgiendo, porque son contrarias a la verdad y van reproduciendo esta misma actitud. Todas las sectas que van surgiendo en tantos países, hay muchas sectas, en Estados Unidos están llenos de sectas que se dispersan, toman un elemento, otro, herejías hay de todas maneras, y sobre todo tenemos la herejía principal de la modernidad, que está expresada también en formas, por ejemplo, de la masonería, etc. Son todas formas de oponerse a la verdad y establecer una especie de relativismo que es profundamente contrario a la verdad. O sea, un relativismo que surge de la debilidad de los que tienen que proclamar la verdad. O sea, hay muchos que son encargados por la providencia divina, por la autoridad que recibieron naturalmente o de modo sobrenatural, de manifestar la verdad y no lo hacen. O sea, prefieren evitar el escándalo que enfrentar las consecuencias de anunciar la verdad. Y así impiden el bien del pueblo. O sea, el bien de la multitud. Ya los griegos, ya los filósofos, Aristóteles sabía que el bien de la multitud es más grande que el bien particular. Pero aquí se trata de un bien superior, de un bien divino, que es la salvación, o sea, la vida definitiva con Dios. Y después, ¿en qué termina lo que dice el Evangelio? O sea que cuando los jefes o los doctores por debilidad no hacen lo que tienen que hacer o no predican la verdad, después se caen los dos en el pozo. Son ciegos y guías de ciegos. Después dice, el hombre frente a una afirmación, parece decir lo contrario, no deis escándalo a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia de Dios, dice San Pablo. El hombre debe comportarse de modo que no escandalice a nadie, para que a ninguno dé ocasión de ruina con sus hechos o con sus dichos menos rectos. Es evidente, esto no hay que hacerlo. O sea, cualquier pecado produce escándalo y un efecto negativo en los demás y en el bien común. No obstante, aquí cita San Gregorio Magno, no obstante, si de la verdad se origina el escándalo, de la verdad, es preferible mantener el escándalo antes que abandonar la verdad. Esto dice San Gregorio Magno. O sea, no está hablando de la conducta desviada, del pecado, eso naturalmente no hay que hacerlo nunca, entonces
Eso escandaliza y no hay que hacerlo. Pero si de la verdad se sigue el escándalo, quiere decir que si de decir la verdad algunos reaccionan mal, hay que seguir diciendo la verdad. Ese es el grave problema moderno. O sea, que se renuncia a la verdad por una paz ficticia. El que lo formuló mejor es Kant. Dijo, bueno, si como el conocer las verdades superiores trae conflicto, porque cada uno las interpreta a su modo en la filosofía y en la religión, entonces mejor digamos que no se pueden conocer y que solamente hay que ocuparse de lo científico en el sentido de las reglas de cómo pensar la naturaleza, y con eso nadie se pelea. Pero ni siquiera eso funciona. Y después escribió un libro que se llama La Paz Perpetua, un opúsculo, y en ese libro dice que sí, que hay que establecer reglas, incluso internacionales, etcétera, que valgan también para un pueblo racional de demonios, dice, ¿no? Porque él no piensa que los hombres pueden ser buenos. O sea, el hombre es malo por naturaleza, según él. Pero puede haber una paz. Lo que él entiende por paz es una tranquilidad externa, que es la ausencia de guerra o de conflicto. Ese conflicto va desde lo verbal hasta lo material. Hay muchas maneras de conflicto. Lo que dice el Evangelio no es que hay que evitar cualquier conflicto. De hecho, dice Jesús en el Evangelio que no pensemos que he venido a traer la paz sobre la tierra, sino la división. Pero después dice, os dejo la paz, os doy mi paz. Quiere decir que está hablando de dos tipos de paz distintos. O sea, una cosa es la paz de que no querer tener problemas, de estar tranquilo, etc. Y esa es una falsa paz. Falsa no solo porque se basa sobre lo falso, sino porque además no puede existir. O sea, de hecho no funciona. La vida sobre la tierra, dice el Antiguo Testamento, es milicia, o sea, es una guerra continua, entonces no existe. Pero uno puede pretenderla, es decir, mucha gente se aleja de la verdad y del bien también para tener comodidad y estar tranquila y no tener guerra, y después, claro, tienen que ir todos a los psicólogos y a los psiquiatras, porque no funciona. Sobre todo eso, que tienen más posibilidades de estar tranquilos, etcétera, son los que más tienen que ir. Los otros están ocupados en trabajar, etcétera, no. Tienen demasiados problemas. Entonces, el problema fundamental es la verdad. Ese es el problema. O sea, Cristo es la verdad. Ese es el centro del Evangelio. Y claro, la verdad produce reacción porque muchos no quieren vivir según la verdad, ni la quieren conocer, porque no digamos cambiar de vida, muchos ni siquiera quieren cambiar de pensamiento. Ya eso es un escándalo. Después dice, la reprensión pública de los escribas y fariseos por Cristo no impidió, sino que más bien promovió el efecto de su enseñanza, porque esa es otra de las tentaciones que hay cuando aparece este problema de cómo decir las cosas, porque dice, el sabio no debe comportarse de modo que se impida el efecto de su labor. Ahora bien, Cristo, al turbar con su enseñanza a los judíos, impedía el efecto de la misma. Pues en el Evangelio de San Lucas se dice que por reprender el Señor a los fariseos y a los escribas,
comenzaron a acosarlo terriblemente y a hacerle hablar de muchas cosas, poniéndole lazos y tratando de cogerlo por alguna palabra de su boca para acusarlo. Luego no parece haber sido conveniente que los escandalizase con su enseñanza. Es decir, que cuanto más hablaba, más se alteraban estos que oían. Entonces parece que es mejor dejar a la gente tranquila y que así va a obrar mejor que con la alteración de escuchar la verdad. Y Santo Tomás, sobre la base de los padres de la Iglesia y del Evangelio, dice lo contrario. La reprensión pública de los escribas y fariseos por Cristo no impidió, sino que más bien promovió el efecto de su enseñanza, porque al quedar al descubierto los vicios de aquellos ante el pueblo, este se apartaba menos de Cristo a causa de las palabras de los escribas y fariseos, que se oponían siempre a la enseñanza de Cristo. Es decir, que Cristo, diciendo la verdad, ponía de manifiesto el engaño que hacían estos contra el pueblo, o sea, en perjuicio del pueblo, que eran los mismos judíos, pero era el pueblo. Entonces, el pueblo, por lo menos, estaba en condiciones de reconocer la verdad de lo que él decía, porque podía comparar. Y eso vale no solo en esa situación evangélica, vale siempre. Porque la actitud de estos jefes de los judíos aparece de muchas maneras. O sea, porque no es propiamente una actitud religiosa, es una actitud antirreligiosa. Porque la verdadera religión no contiene el engaño, la dureza, el odio, la hipocresía, etc., ¿no? A ver, lo que hay de esta actitud, sean los judíos, sean los cristianos, no es religioso, es otra cosa. O sea, es la maldad de las personas. Pero como dice San Pablo, se reviste como ángel de luz el demonio. Entonces lo que es malo busca parecer como bueno. También dice San Pablo en la primera carta a Timoteo: no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a un padre. Ahora bien, los sacerdotes y los príncipes de los judíos eran los ancianos de aquel pueblo. Luego parece que no debían ser reprendidos con dureza. Y responde San Tomás: esa sentencia del apóstol debe entenderse respecto de aquellos ancianos que no lo son solo por la edad o por la autoridad, sino también por la honestidad. Conforme el pasaje de los Números: reúneme 70 hombres de entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo. Es decir, que son hombres justos. Pero estos no eran ancianos de Israel, estos eran malos. Pero si convierten la autoridad de su ancianidad en instrumento de malicia, pecando públicamente, deben ser reprendidos abiertamente y con dureza, como lo hizo Daniel. Cuando condenaron a Susana, envejecido en la maldad, porque eran unos viejos, pero malos. Después,
se refiere Santo Tomás a la publicidad de la doctrina de Cristo. ¿Por qué Cristo enseñaba abiertamente? Esto es lo contrario de cualquier tipo de falsa religión, que es siempre sectaria, o sea, tiene elementos ocultos que presuponen que los conocen solo algunos que son superiores, pero no superiores porque tienen más humildad y más gracia de Dios, sino simplemente porque tienen más pretensión humana o más soberbia. Jesús mismo dice en Juan 18, no he hablado nada a escondidas. La doctrina de uno puede ser oculta de tres modos. Primero, en cuanto a la intención del docente, que se propone no manifestar su doctrina a muchos, sino más bien ocultarla. Y esto puede acontecer de dos maneras. Unas veces por la envidia del propio docente, que quiere descollar por su ciencia. Es decir, si uno enseña, después hay otros que se copian y entonces quieren aparecer como que lo descubrieron ellos. Entonces, no, y hay que enseñar la verdad igual. Se ve que a Santo Tomás también le pasaba. Entonces quiere descollar por su ciencia y por ello no quiere comunicarla a los demás. Esto no sucedió en Cristo, puesto que en su nombre se dice en Sabiduría 7, con sencillez la aprendí, sin envidia la comunico, y no oculto su belleza. Otras veces acontece esto por la inmoralidad de las cosas que se enseñan, como dice Agustín, que conocía las sectas, porque él también estuvo. Hay cosas malas que no puede soportar la decencia humana. Por esto, de la doctrina de los herejes, se dice en los proverbios, las aguas robadas son más dulces. Pero la doctrina de Cristo no procede del error ni de la impureza. Por este motivo, dice el Señor en Marcos, ¿acaso se trae una lámpara, esto es una doctrina verdadera y honesta, para colocarla debajo del celemín, del mueble? O sea, por sí la verdad tiende a difundirse como el bien. Segundo, una doctrina puede calificarse de oculta porque se propone a pocos. Y de este modo Cristo tampoco enseñó nada escondida, porque exponía toda su doctrina bien a todo el pueblo, bien a todos sus discípulos. De donde escribe San Agustín, comentando a Juan, quien habla escondidas cuando habla en presencia de tantos hombres, y más cuando hablando a pocos quiere que por medio de ellos sea conocida por muchos. Evidentemente el Evangelio explícitamente dice que este es el mensaje para todos, que es una gran diferencia. Incluso en la filosofía, en Platón hay doctrinas esotéricas, o sea, no porque sean mágicas o malas, sino porque eran dirigidas a pocos, que son los únicos que podían entender. Por eso hay teorías que dicen que bueno, Platón las enseñanzas principales no las puso por escrito, las dijo oralmente a algunos. En el Evangelio no es así, o sea, el mensaje es para todos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia respecto de la filosofía. La filosofía con los medios naturales era para pocos porque necesitaban condiciones económicas, no trabajar, no ser esclavos, etcétera, necesitaban condiciones morales, no ser perezosos, necesitaban circunstancias favorables, etcétera. Entonces el ser filósofo era para pocos. De hecho, el mismo Platón dice que son pocos filósofos y los que hay, muchos son corruptos. Entonces, quedan pocos que conocen la verdad. Pero el Evangelio es para todos, para que todos conozcan la verdad. En este sentido, no es elitista el Evangelio, es lo contrario.
Por eso produjo con el tiempo una profunda transformación de la sociedad humana, incluso cuando la sociedad, como sucede en esta época, pierde la conciencia de la raíz cristiana. Pensemos en Europa, la Comunidad Europea, la constitución que querían hacer, que se la escucharon, pero ya perdían la conciencia de las raíces, ¿no? Bueno, después, como todos los pueblos, reciben su propio castigo, ¿no? Siempre pasa eso en la historia. Tercero, una doctrina resulta oculta en cuanto a la manera de enseñarla. Y en este aspecto, Cristo ocultaba algunas cosas a las muchedumbres al servirse de las parábolas para anunciar misterios espirituales que no eran capaces o dignos de captar. Y no obstante, les resultaba más provechoso recibir así, bajo el velo de las parábolas, la doctrina espiritual que ser totalmente privados de las mismas. O sea, Cristo, justamente para llegar a todos, la decía según el modo en que podían entenderlo, y por eso usaba símbolos, parábolas, lo explicaba con ejemplos, etc. Sin embargo, el Señor exponía a sus discípulos la verdad clara y desnuda de las parábolas, de modo que por medio de ellos llegase a los otros, que serían capaces, según las palabras de la segunda carta a Timoteo: cuando me has oído en presencia de muchos testigos, cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que también serán capaces de instruir a otros. Y esto está simbolizado en el libro de los Números, cuando se ordena que los hijos de Aarón envuelvan los vasos del santuario, que los levitas debían transportar envueltos, para que no se vieran directamente. Pero no es que en absoluto el mensaje de Cristo buscaba que lo perciban algunos sí y otros no, sino que era envuelto por símbolos, por palabras, por parábolas, para que llegara más eficazmente a todos. Y esta es la función fundamentalmente de la predicación y de la enseñanza cristiana, de la evangelización, o sea, llegar a todos al modo en que cada uno puede recibir.